Hola Javiera, ¿cómo estás? ¿Estás patas para arriba? Sí, ahora muy bien. Ahora me Hola, di cuenta ahora que estaba- somos 7 compañeras, pero hay algunas que se van a meter después y hay otras que van a ver el video luego, desfasado, obviamente por cosas de tiempo. O Ujú. no quieren Sí, entrar porque les da miedo la tarea que teníamos. ¿Qué crees tú? no creo, si era fácil. Todas las anteriores. Javiera, Claro, ¿pudiste ver también. los videos anteriores que había? No, me estaba poniendo como recién al día. Ah, ya, ya. Así que pretendo estar completa el día leyendo y viendo las demás clases hoy día. Ah, ya, súper. Igual la materia es fácil y después como que voy tomando la misma materia y repito la misma información, pero como que le agrego más contenido para que no sea tan pesadito. Pero, Sí. ¿qué? No, sí, le decía que sí. Dije, Sí, igual la no le... materia la conocía, la que vimos en la clase pasada. Pero fue entretenido igual porque usted me la enseñó como de otra forma, entonces yo la vi como de otro enfoque. Y aprendí más, por ejemplo, de tantos a fondo de las bailarinas, yo no sabía, yo sabía de las bailarinas de la época de oro, ¿no? Que salieron del Casino Abadía. No Pero de sabíais de más la allá, realidad Superstar, no sabía. ¿no? No, esa historia nadie la cuenta, pero ¿sabéis qué? Es bien importante porque esos son como hablan de la época de oro, pero si hacemos la línea del tiempo, vendrían ellas después con la época moderna. No, sí, no, llevo 4 años bailando y como que nunca se me pasó por la mente ver otras bailarinas que hayan llevado, entonces usted me implantó esa idea y tengo en mente que tengo que ponerme al día viendo las Tipo, y demás mira, y bailarinas. les puse todos los nombres porque están todos los videos en YouTube. Por ejemplo, la Ansuya hace crótalo como los dioses. La, la, la Guillina baila un estilo tan hermoso, baila muy circular, baila como una diosa de la luna y el sol, porque ella baila como todo en círculo y en luna. Eh, por ejemplo, la Zaida con su estilo limpio, impecable, con un estilo mezclado con ballet, un estilo muy limpio. Entonces, todas tienen como una gracia única. Sí, y lo otro es que sirve para complementar. Yo, por ejemplo, lo que tengo más valencia ahora es como los abanicos, los crótalos, y ver que otra persona está bailando y se le hace fácil cómo lo ocupa, uno también puede aprender de ahí. Entonces, como que no me había dado cuenta que lo podía complementar viendo bailarinas que ya pasaron por esto. Siempre uno debe aprender de los demás, es como un libro. Lo que vamos a pasar hoy día en la clase de los libros. Entonces, cuando uno toma un libro, es mejor porque el libro viene de la experiencia de otra persona. Entonces, como que te podía hacer que la experiencia de una persona de 30 de 50 años de danza, te la podís leer en un día. ¿Sí? Entonces, y absorbís todo ese conocimiento, y, Hola. hola, Constanza, y Ah, el conocimiento es universal y infinito. Entonces, tú siempre puedes estar aprendiendo, no tienes que quedarte con esa idea cuadrada de eso, porque las mismas bailarinas, las que vimos de la época dorada, si la bailarina que abrió el casino no hubiese hecho estos cambios, no hubiese pasado lo que pasó. Entonces, para que puedan haber grandes cosas, tienen que haber cambios. Uno tiene que estar con ujú. la mente abierta. De repente pasa mucho que todas quieren un estilo muy limpio, muy egipcio, y no hay nadie que pueda bailar así porque ninguna vivió en Egipto. O sea. Así. Entonces estamos fritas. De alguna forma es muy difícil llegar a eso porque no lo vimos. Vemos los papiros, vemos los dibujos en las tumbas, pero no tenemos un video viendo cómo ellas bailaban. O sea, es muy complicado. Ya, empecemos con la clase entonces. Al final vamos a hacer algo que yo creo que muchas de ustedes ya lo han hecho, que se llama círculo de danza. ¿Ya? ¿Lo han hecho? Ya. Los No. círculos de danza son ancestrales, ¿ya?
se hacían alrededor del fuego. Cuando el ser humano descubrió el fuego, porque cayó un rayo, los seres humanos todavía no tenían lenguaje, ellos no se comunicaban. Entonces ellos tuvieron por muchos años con el fuego en las manos, transportándolo en pequeñas lámparas de un lugar a otro, y existen registros de la Edad Media en donde estas hogueras, verdaderas hogueras, se mantenían durante largos periodos de tiempo y hacían lo imposible porque no se apagara el fuego. ¿Por qué? Porque estos seres humanos no tenían la posibilidad de encender el fuego, no sabían encender el fuego. Entonces, ¿qué pasó en la hoguera? Pasó que se juntaban las personas, se juntaban a conversar, se juntaban a comer, aprendieron a cocinar los alimentos, aprendieron a hablar las primeras palabras y aprendieron a bailar alrededor del fuego. ¿Por qué? Porque ellos no hablaban. ¿Cómo se podían comunicar? Con señas, bailando. ¿Cómo se podían expresar? Bailando. Si estaban enojados, se movían. Si estaban contentos, se movían. Si querían festejar, bailaban. Entonces la danza es un lenguaje corporal que tiene que ver con una neuroplasticidad y tiene que ver con un más allá de poder comunicarnos, de poder liberar energía, de poder abrir apertura de chakra, de poder hacer un crecimiento de nuestras neuronas y de poder botar todo lo malo que podemos tener en un día. Entonces, lo que vamos a hablar de un círculo viene de algo ancestral que nuestros antepasados hacían y bailaban alrededor de un círculo, obviamente en esa época con fuego al medio. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos, había uno que hacía un movimiento y los demás lo seguían. Generalmente el que hacía el movimiento, podíamos decir que era la jefa, la persona que estaba a cargo, el líder de la tribu, el machi, y los demás lo seguían. Lo mismo lo vamos a hacer para poder empezar a entender lo que es improvisar, ¿ya? Y después de que empecemos a hacer ese juego en un círculo, podemos ir nombrando diferentes líderes de esta tribu, y este líder de esta tribu, ese minuto puede él generar unos pasos y los demás los vamos siguiendo. Y así, todas nosotras, ninguna está preocupada de quién hizo esto, quién hizo esto otro, no, todas vamos a participar de la misma forma, todas somos iguales, todas pertenecemos a una tribu, y cuando la tribu tiene identidad somos uno igual, un todo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer al final de la clase, porque ahora vamos a pasar materia, ¿ya? Ya, comenzamos. Les quiero contar que ya somos 7, se están sumando más compañeras día a día. Como están las clases grabadas, ya van viéndolas y se van sumando a las clases. Y hay otras que se van a sumar a fin de mes porque no tienen plata todavía. Ya, es entendible porque la vida no es fácil para muchas. Ya, así que empecemos. Voy a bajar esto acá porque no quiero que nos distrajamos. Ya. Entonces, esta clase es la clase del módulo 1, la clase número 3, la tercera clase de nosotros, que vamos a hablar de algunos libros y de algunos elementos de la danza. Existen muchos elementos de la danza, pero aquí yo voy a hablar de algunos basado en el libro de Chori Mohamed, La danza mágica del vientre, y también basado de mis propios apuntes y también de la información que está en internet, que hay harta. De todo un poquito. Mire, vamos a empezar como el currículum, como si fuera un currículum de una persona. Vamos a empezar con los libros más actuales y los vamos a desglosar hacia los libros más antiguos, ¿ya? Este libro es de una, si no me equivoco, y no quiero ser, es una nueva edición de un manual imprescindible. Este libro lo pueden encontrar en Amazon, creo que por $8, y lo pueden descargar en PDF, ¿ya? Consta de algunos capítulos principales, que son bastantes consejos prácticos, ya que son de una persona que bailó durante 35 años, ¿ya? Entonces tiene muchos consejos prácticos. Lo primero habla de una aproximación histórica y teoría de la danza y su fuente y su estilo, que ha sido lo que hemos estado discutiendo y conversando al principio de estas dos clases, que nosotros hemos estado conversando de este origen incierto de la danza, pero que también tiene un contexto que les comentaba yo, que tiene que ver mucho que ver con las primeras hogueras y con el fuego, ¿ya?
aunque eso no está en ninguno de los libros de historia. Esa es mi forma de pensar, porque nosotros de alguna forma, si no conversábamos, nosotros nos comunicamos, y la danza es una forma de comunicación ancestral. Introducción de la música y los ritmos, como tocar el derbaque, derbuca, lo mismo que derbaque, y los crótalos, ¿ya? Explicación fácil y detallada de los movimientos, de la postura básica de la danza, acompañada de algunas fotografías, ¿ya? Y esquemas ilustrativos y estructuras de baile y coreografía, ¿ya? Eso es lo que tiene este libro. También habla de cómo crear algunos trajes de bailarina, porque no, algunos trajes son bastante caros, sobre todo los que son originales de Egipto, cuestan arriba de 100.000 pesos, ¿ya? Y a veces uno los puede encontrar más baratos, pero cuando uno se hace un traje te sale mucho más económico, sobre todo si uno compra los materiales, los compra en May, compra la tela, puede salir mucho más barato. Después de 15 años, él habla de que el éxito de las primeras lectoras lo ha convencido a la autora de enriquecer y ampliar el texto. Por esta es la segunda edición, este libro que se llama Bailar la danza del vientre, ¿ya? Eh, También la autora dice que habla de distintos aspectos de la danza del vientre en España. Sobre la autora María Elena Morato, es periodista, crítica de arte, vivió intensamente el nacimiento y la expansión de la danza del vientre en España entre los años 80 y 90. Y también bailó con varios maestros y especializada en el arte y la cultura magreb de las zonas de Sarinas, y aporta este libro mucho conocimiento y experiencia de la danza del vientre que ha acumulado a lo largo de sus 35 años, ¿ya? Es un libro bastante bueno, eh, pero no creo que sea tan bueno como el de los de Tori Mohamed, o a lo mejor el libro de otra autora más, porque por la bibliografía de la otra autora, que es esta autora, que es la Deborah Cohen. Este libro, La danza del vientre, es de una española, ¿ya? Yo lo tuve, lo vendí. ¿Por qué lo vendí? Porque lo leí completo de arriba a abajo, de abajo a arriba, y después dije, mucha, ¿por qué lo voy a tener si ya lo había leído entero? E igual me arrepiento de haberlo vendido, ¿ya? Porque yo tenía un original y lo había traído de afuera. Este libro solamente se puede importar, ¿ya? Pero aquí les saqué una imagen porque no encontré muchas imágenes. Y este libro a mí me gusta mucho porque tiene mucha ilustración. Y son ilustraciones con fotos de ella misma y de sus alumnas. Y va explicando todo con pera y manzana, sí, pero así. Todo con pera y manzana con fotos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un video que se los voy a enviar de la postura de danza árabe. Acá ella lo tiene con fotografía. Entonces ella te habla de que la postura de danza árabe, los pies deben estar en paralelo con el ancho de los hombros, el pecho debe estar abierto, los brazos colgando a los costados, en una postura relajada, ¿ya? La parte del coxis, esta parte es súper importante, debe estar mirando hacia el suelo, ¿ya? No debe estar ni muy inclinada hacia adelante, que sería en anteversión, ni tampoco tiene que estar en súper retroversión, tiene que estar centrado. ¿Se fijan que ya está centradita? Así tiene que estar para hacer danza árabe. Obviamente hay movimientos donde nosotros nos vamos hacia adelante, sobre todo cuando hacemos los pasos, el paso básico de danza árabe, ¿ya? Rodillas levemente en flex, no muy flexadas tampoco. Y aquí habla que la barbilla es ligeramente inclinada hacia atrás, suavemente inclinada hacia atrás. Entonces, es súper ilustrativo. Imagínense que todo el libro está así. Hay una parte que habla, que a mí me quedó grabada en la cabeza, a pesar de que no lo tengo el libro ya, que habla de los movimientos solares y lunares, habla de la teoría de los infinitos, de los ochos, ¿ya? Los ochos hacia arriba, hacia abajo, en, eh, en el suelo, podríamos decir así, como las diferentes ocho, los diferentes infinitos. Y el libro es muy ilustrado, muy bonito, es simple, que es uno de un lenguaje muy, como podríamos decirlo, coloquial, ¿ya? Eh, esta, yo estuve revisando la academia de ella y al parecer ya no están haciendo clase porque ella ya debe tener harto añitos.
Creo que en una de las sucursales aún está abierta en una parte de España, pero al parecer que la sigue haciendo otra persona las clases, ¿ya? Tiene poca información en YouTube, tiene un videíto nomás, y no hay tanta información de ella así como para buscar algo más, ¿ya? Pero dejó un gran legado que fue la experiencia de ella y dejó todo escrito, y eso es súper bueno lo que hizo, súper lindo su libro, muy bonito, su libro es muy grande. La primera edición de este libro venía el libro más un video con la técnica de pasos con coreografía. El video con la técnica de pasos con coreografía que viene en un CD todavía lo están vendiendo en algunas partes de Chile, ¿ya? Pero ya no viene el libro con el video como venía antes. Ahora lo venden por separado. Nos vamos a pasar al segundo autor del libro, que él es un egipcio, que es Chori Mohamed, ¿ya? Él tiene varios libros escritos. Si bien es cierto, él en muchas ocasiones pidió disculpas a todas sus alumnas porque él debió mucho antes haber escrito los libros que escribió, porque él tenía mucho conocimiento, ¿ya? Chori Mohamed nació en el Cairo en 1951. Comenzó su carrera en 1963 como bailarín del grupo infantil de danzas populares egipcia. En el año 1970 entra a formar parte del Teatro Romeo Labud de Beirut, del Líbano, como bailarín solista dentro del grupo de danzas populares. Él bailaba danzas populares y danzas folclóricas egipcias, ¿ya? Por ejemplo, hacía la danza, podríamos decir un saidi, pero lo hacía mucho más folclórico. Ese tipo de danza. Participó en giras, en festivales en diversos países del Mediterráneo, eh, y se quedó en España viviendo. En 1974 realizó diferentes actuaciones como bailarín, coreógrafo, y lo más importante dentro de su legado en España es que en 1987 funda un grupo hispano-árabe de danza que actualmente dirige. O sea, él ya no, si no me equivoco, ya no está vivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vi unos videos en YouTube y en unos videos de YouTube decían en honor a. Entonces, eso da a entender que no. Entonces, él fundó en España, se dice, que el primer estudio de danza oriental, ¿ya? Hay una ficha en donde él le pone danza oriental, pero abajo él describe qué tipos de danzas orientales para que los alumnos no se confundieran, ¿ya? Voy a buscar después ese afiche porque lo vi. Entonces, ese estudio se llamaba, el estudio de danza de él se llamaba Las Pirámides, ¿ya? Y hizo una labor docente muy fuerte en España y fue uno de los iniciadores en España de toda esta rama de la danza árabe. Hay que entender también el contexto que en España hubieron muchos siglos que fueron dominados por la cultura árabe los españoles, entonces hay mucho mezcla y hay mucho árabe en España, ¿ya? Entonces eso es un contexto histórico. Obviamente también algunos españoles sí se sienten árabes y otros no. También hay un tema ahí complicado, no de fácil manejo entre ellos. Él escribió muchos libros, ya yo tengo 3 títulos acá, pero parece que hay otro más que escribió. Y uno de ellos se llama El reinado de la bailarina, ¿ya? Y en este libro habla acerca de la vida de las bailarinas egipcias a lo largo de la historia antigua y actual, siempre porque ya siempre ha despertado algún tipo de interés, ya porque es como curioso, es mágico, es místico, y también rodea un ambiente como de un cuento, como una anécdota. Entonces para eso resulta muy atractivo toda esta historia y habla un poquito de toda esta historia que tiene este mito de envolver de las bailarinas, ¿ya? Y además de eso también habla un poquito dice, hoy en día el occidente practica la danza más de 500.000 de mujeres, de las que se hubiese pensado. Estoy seguro que algunas tienen una gran curiosidad por saber algo más sobre la bailarina egipcia.
Este humilde libro no habla solo de danza, sino de vidas, experiencias, y esto me ha llevado a navegar por un océano de ideas grandes y profundas durante años. Cuando pensaba que estaba llegando al fondo, me volvía a sentir en el comienzo. Y eso y yo también lo siento mucho cuando digo yo me sentía en el fondo, me volví a sentir al comienzo, porque yo cuando uno piensa que sabe mucho, no sabe nada. Como que cada vez que estás llenando el vaso de agua o de conocimiento, siempre se te va saliendo el agua porque te das cuenta que había más cosas. Y uno de repente hay que tener cuidado, mucho cuidado con el ego, de ser humilde con los conocimientos, porque uno tiende a pensar que sabe mucho. Y yo cuando leí los libros de él, sentí mucha humildad en el corazón de él, mucha humildad. Eh, Bueno, La danza mágica del vientre, para mí es un libro hermoso, maravilloso, yo lo tengo. De hecho, a ustedes no sé si se dieron cuenta que les mandé el link. Sí, yo me lo compré. Hoy, ¿qué? ¿Qué cosa? Me lo- Ya, ya yo se los mandé igual. Le saqué foto al mío y se los mandé. bueno, ¿Qué cosa? oh, no escucho. Ya, bueno, no se escucha mucho, pero bueno. Tú te lo compraste, no te lo Sí, compraste, la pero conexión está rara. sí. Sí, sí, Ah, me lo no, que compré. te comentaba que igual le mandé el link, Ah, ya. ya, porque le saqué foto al mío y se lo mandé. Ya, así que igual está como en PDF para verlo en el celular, para no, si no andas con el libro, se puede ver ahí en el celular para descargar. ¿Por qué es tan bueno este libro? Porque este libro, el autor, habla de muchos temas, ¿ya? Por ejemplo, habla de mucha historia, habla, por ejemplo, de algo que ya hablamos ya, del periodo del faraónico de Egipto, de la antigüedad, de las danzas diversas de la época, habla de las gitanas y de las esclavas, de las diferentes tipos de bailarinas egipcias, la mujer y la danza, las diferentes posturas que tienen los musulmanes y las diferentes religiones que hay en Egipto y en otros países árabes, los instrumentos musicales, las canciones y el baile. Y también habla un poquito de la danza oriental moderna, habla de Estados Unidos, que fue lo que hablamos el otro día, que pasaba con no sé si habla de lo mismo de Estados Unidos que yo le hablé, pero habla también un tema de eso. Y al final tiene un diccionario, ¿ya? Aquí es súper importante esto que dice, por eso lo copié entero y lo puse aquí, porque también lo siento muy yo también lo que dice él. También es como mi discurso, también lo siento súper reflejado a lo que yo siento a lo que él escribe. En el momento de escribir este libro opté por la definición genérica de danza del vientre. Es súper importante tener claro esto porque estos son los nombres que uno pone para una clase de danza, ¿ya? Danza árabe, danza al vientre, belly dance, que define un tipo de baile individual para la mujer por diversas razones. En primer lugar, por lo que el vientre simboliza el eje, el centro de la persona, no solo físico, sino sobre todo espiritual, y que arranca ya de los arbores de la civilización, ¿ya? O sea, él escogió ese nombre porque tiene que ver mucho con el espíritu. Deseché el término danza árabe porque es una danza que del vientre intervienen muchos más elementos que provienen de diferentes culturas anteriores a ella, como la faraónica, la fenicia, la nubia, la turca y la bereber. Y por último, obvié también el adjetivo oriental, por considerar que podía inducir a equívocos, puesto que oriental es también la danza india, china, japonesa. El término danza mágica alude a los profundos sentimientos de la comunicación interior de la danza propicia a través de la música y el movimiento y el resultado del planteamiento del encuentro de los demás, pero sobre todo consigo misma. El deber tener de la bailarina de la danza de vientre debe poseer fuerza espiritual, porque la danza del vientre arranca desde adentro, ¿ya? Esto está, él lo escribió se supone que en 1994, porque aquí eso dice ese libro, ¿ya? No sé si la editorial lo habrá
Dice 1994, Chori Mohamed, edición española, edición en mandala, 1995. Ya, se supone que en esa época él lo mandaron a imprimir allá en España. Esto de 1995, yo lo siento muy reflejado en la época actual. Lo único que acá en Chile, el término cuando tú dices danza del vientre, la gente no lo entiende. No sé si se comprende. Entonces, por uso uno tiende a decir danza árabe, porque es más fácil de vender así un curso, sobre todo por internet. Es más simple decirlo. Es más fácil porque la gente normal, no nosotras, la gente que está afuera, a veces no entiende lo que es belly dance, tampoco entiende lo que es danza al vientre. Pero si tú le decís danzar árabe, dice, ah, sí, que bailar y mover las caderas, sí, y entonces lo entienden. Entonces es más fácil para vender un curso a veces hablar de danza árabe. Cuando ya tienes alumna y ya tienes un equipo grande, puedes ponerle belly dance, danza al vientre, y puedes ponerle nombres que son más de bailarina. Pero cuando todavía las bailarinas están recién empezando a bailar, para que se acoplen y entren a tu clase, es más complicado cuando le ponen nombres que la gente común y corriente que no es bailarina no conoce. Entonces, desde ese punto de vista, por eso el diplomado se llama danza árabe, porque si tú dices danza árabe a una persona que no sepa bailar, y como nosotros estamos estudiando para ser profesoras, la idea es captar alumnas, y para captar alumnas va a captar gente que la gran mayoría de las veces no está bailando y nunca ha bailado. Entonces es más simple, ¿ya? También es bonito lo que dice, de lo que habla eh, en el contexto de que él lo tiene súper claro, de que tiene que ver mucho esta danza con el espíritu, ¿ya? Y cuando habla del espíritu, eh, siente que hay una combinación entre el alma, el cuerpo, los centros energéticos para poder bailar. O sea, no es algo así nomás, o sea, es totalmente más allá. Eh, la danza íntima e indisociablemente ligada a la música. O sea, yo siempre a veces le digo a una amiga que tengo, le digo yo, depende, escucho la música y sé y sé cómo bailar. O sea, está así tan de la mano. Tú escucháis la canción y sabéis cómo bailar, porque la canción te manda, es como que si la canción te hablara y te dice, soy un Said y toma un bastón. Soy un Baladi, bailemos. Saquemos un velo y bailemos. Entonces, como que la canción te manda, te lo viene unida, aquí está la bailarina, aquí está la canción, y tú te ponías a bailar porque como que la canción te lo dice sola, ¿ya? Se diferencia del occidental en todos los movimientos, tiene un origen étnico perfectamente definible. Es decir, proviene de los movimientos efectuados por las mujeres y los hombres de las celebraciones populares, aunque más estilizados, para lo cual no se requiere más técnica que la que aporta un sentido del ritmo y el movimiento que emerge, no la razón, sino del sentimiento. La danza del vientre es una danza que se halla a medio camino entre folclore y la creación individual, porque si no, por un lado tiene una estructura básica definitiva que pertenece constante, hay en ella, al igual que las estructuras musicales que la acompañan, un componente importante de improvisación que ofrece a la bailarina una amplia libertad para realizar sus movimientos estáticos o evolutivos. ¿Se acuerdan de lo que había hablado de improvisación? Lo dice él, no lo digo yo. Yo solamente se los dije porque yo lo siento así también. En un extraordinario equilibrio entre la regla y la libertad, sugestión, creatividad personal. Es a la vez de esta improvisación, parece que dicen, como puede exteriorizar todas sus cualidades, expresar eh, con la más exquisitez artística de las grandes bailarinas. ¿Ya? Estos textos yo los tomé y los copié y son los mismos textos que están en el libro de él. Es un libro maravilloso, muy bien redactado, con mucha información, con mucha ilustración, con mucha historia, y uno cuando lo empieza a leer empieza a interiorizarse más en los temas, ¿ya?
Los antiguos egipcios compusieron canciones para todas las ocasiones, fueran fiestas, dioses, meses, años, etcétera, de tal manera que todas las manifestaciones de la vida estaban recubiertas de cierto esplendor. Era un pueblo que veía la felicidad en su alegría y que el legado llegó al resto de las civilizaciones importantes, descubriendo en todos los campos del saber. ¿Ya? O sea, ellos para todo tenían una música, ¿ya? Para el matrimonio, para el funeral, para festejar el cumpleaños. Eso son las formas de expresar emociones y sentimientos. Ya. Dentro del libro hay una parte que habla acerca de los usos de los diferentes elementos. Yo tomé esta parte, pero aparte la enriquecí con un poquito de historia, un poquito un poquito de todo. Vamos a hablar lo primero del uso del elemento velo, ¿ya? Es sabido por la historia, por todo, que se le atribuye a Samia Gamal el uso del velo, pero todo empezó en 1940 cuando una bailarina rusa llamada Ivanova fue contratada por el rey Farouk de Egipto para dar clase a su hija, y posteriormente esta rusa le hizo clase también con el velo a Samia Gamal y a todo el grupo de ella. Samia Gamal hizo muchas películas, pero hay una que es muy popular, que Ali Baba y los 40 ladrones, en donde ella sale bailando con un velo, ¿ya? Esto hizo que se hiciera muy popular esta película y que después de eso se introdujera también el uso del velo para la época, ya en la época dorada de las bailarinas, y para posterior se siguió usando. Es importante entender que dentro de la cultura popular egipcia, al principio no estaba bien visto usar velo porque daba a entender como que te estabas sacando la ropa, como que estabas haciendo un striptease, ¿ya? Sobre todo cuando se habla de la danza de los 7 velos, por ejemplo. Por eso muchas bailarinas egipcias entraban con el velo, pero solamente lo utilizan en la introducción, no bailaban todo el rato con el velo, entonces entraban con el velo y luego se lo sacaban, pero para sacarse el velo no es tirarlo así, ¡ah! Oye, me saqué el velo, ¡pah! Tirémoslo. No, se toma suavemente y se deja a un lado, porque yo he visto que lo tiran, no, se toma suavemente y se deja a un lado. Toma suavemente y se deja en uno de los dos lados donde tú puedas, lo dejas con suavidad, con delicadeza. Dentro también de las danzas de los velos, podemos hablar de diferentes tipos de danza de los velos. Está la danza del velo, que es solamente un velo, que es el velo tipo rectangular. También están los velos lunares, eso lo vamos a pasar después, pero igual les voy a hablar un poquito. Y están también los bailarinas que bailan con 2 velos, ¿ya? Y también hay una pelotita redonda que se le pone el velo, se engancha y tú haces dibujos con esta pelotita, ¿ya? Y se lleva el velo de seda. Pero dentro de la fantasía de los velos está el uso de la danza de los 7 velos, ¿ya? Acá hay una película que ella interpretó, ¿ya? Que ella es una actriz muy famosa, Rita Hayworth, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, que interpretó a Salomé en 1953, ¿ya? Representando la legendaria danza de los 7 velos al rey Herodes, ¿ya? Ella Salomé bailó porque quería la cabeza de Juan el Bautista, ¿ya? Por eso le bailó al rey Herodes para seducirlo, porque ella era podríamos decir, la hijastra del rey Herodes, si no me equivoco, ¿ya? O la hija, no, la hijastra. Nunca tanto, ¿cierto? Tanta maldad. Bueno, la cosa es que ella le bailó para que mataran a Juan Bautista, que lo degollaran. Eso quería él. Y Juan Bautista lo único que hacía era bautizar, oye, o sea, no hacía ninguna otra cosa más que bautizar a la gente, pero ella le tenía una mala a la Salomé, quería puro que lo matara. Entonces bailó la danza de los 7 velos, que es una danza que consiste en que ella, a medida que va bailando, va descubriendo un velo y se lo va sacando, ¿ya? Al final se supone que debería quedar completamente desnuda.
También hay otra versión de esta danza de los 7 velos. ¿Profe? ¿Qué cosa? No escuché nada. Hay otra versión de la danza de los 7 velos de la historia de la mitología que tiene que ver con la mitología de Babilonia. Ya, aquí yo puse una estatuilla de la de Tamuz. Ya, Tamuz pierde la vida y es llevado al reino de Hades, ya que podríamos decir, el reino de está debajo de la tierra y es el reinado de los muertos que vive Hades, ya, que es el hermano de Zeus, si no me equivoco. Entonces, Hades, que es el hermano que vive en el submundo, eh, como se muere el amor de la vida de Ishtar, ella va a buscarlo, ¿ya? Va a buscarlo al reino de Hades, pero cuando va pasando por cada pórtico, porque tú tienes que ir dejando como una monedas de cambio cuando vas pasando por diferentes lugares para llegar al infierno, podríamos decir, ahí, o al submundo. Esta mujer que lo amaba, que amaba a Tamuz, iba pasando y iba dejando un velo, ¿ya? Entonces, cada vez que iba dejando un velo, se iba revelando una verdad. Ese es otro origen también de la danza de los 7 velos. Entonces sería, Tamuz muere y Istar lo va a buscar, pero lo va a buscar a su amor al submundo. Entonces tiene que recorrer para llegar a ese lugar. También está asociada a la danza de los 7 velos, a la danza Kundalini o a los 7 chakras, ¿ya? ¿Por qué está asociado a los 7 chakras? Porque se puede asociar cada velo de un color y asociarlo a la activación, hacer una danza en donde se va a activar cada chakra con esta danza. Por ejemplo, cuando empezamos con el velo rojo, ¿ya? Nosotros tenemos aquí abajito, en la parte entre medio de nuestras piernas, tenemos el chakra raíz, ¿ya? Que es de color rojo y que significa yo tengo, ¿ya? Que sería el velo rojo asociado al planeta Saturno, que sería el chakra, sí, que entrega la voluntad, yo tengo, ¿ya? Y así sucesivamente pasamos al velo naranja, que es el sacro, después nos vamos al amarillito, que es el plexo solar, que es como la boca del estómago, ¿ya? Después nos pasamos al corazón, que está a la altura del corazón, el chakra garganta, que está aquí, que está en color azul, el tercer ojo, aquí entre medio de los ojos, aquí arribita, está, que este también se activa, esto se activa con técnicas de glándula pineal, ¿ya? Se puede activar el tercer ojo. Y después nos vamos al chakra corona, que aquí dice velo blanco, pero generalmente ese velo es moradito, ¿ya? No blanquito. Hay gente que lo dice que es blanco y hay gente que es moradito, yo digo que es moradito, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está la corona, entonces el color morado significa transmutar cosas malas a buenas, ¿ya? Entonces esa transmutación se hace con color violeta, con color blanco no se hace. Si bien es cierto, el blanco igual limpia y purifica, pero no se hace con ese color. Entonces, también lanza los 7 velos cuando uno la quiera realizar, lo puede hacer con los 7 colores de los chakras y hacerla activando los chakras, con una danza activando chakras. O también podemos hacer una danza de los 7 velos, una versión más presentando a Salomé, o simplemente hacer una danza emotiva a estos 7 velos, ¿ya? Porque existen varias versiones de dónde apareció esta danza, ¿ya? Está la de Samia Gamal, está la de Salomé, que fue la danza de los 7 velos, y también está de la mitología, ¿ya? La mitología de Babilonia, que es otra historia más. Y la danza de los 7 chakras con el velo, o sea, eso sería como en cuanto al elemento velo, que puede ser un velo, pueden ser 2 velos, pueden ser 7 velos, eh, puede ser a la creatividad de la bailarina, ¿ya?
También está la danza del candelabro. Ya aquí podríamos decir en tipos de danza y en danza en donde te pones cosas sobre la cabeza, artefactos, elementos. Yo solamente puse la del candelabro, pero también está la del jarrón, ¿ya? Que es un jarrón, el típico jarrón que ocupan para trasladar agua de un lado a otro. Y está también la del plato, que pueden ser platos con fruta, con trasladando alimentos, o pueden ser platos con vela, ¿ya? Y está la danza del candelabro. También aquí lo que habla este autor es que en Egipto existía la costumbre de encender vela alrededor de una muñeca de barro cocido. Al parecer esa costumbre tiene un origen en antigua danza, en donde no han quedado restos, pero sí vieron que habían muñecas como con velas al lado, ¿ya? Y una de estas sería la danza del candelabro. La bailarina colocaría las velas, no colocaría las velas sobre la cabeza, sino que se pondrían las velas ella en el cuerpo y harían como que si ellas son un candelabro vivo, ¿ya? Pero con el paso del tiempo, Tori Mohamed da a entender que el candelabro lo empezaron a usar de bronce en la cabeza y lo más interesante era que ellas hacían un juego de sombras, en donde sus movimientos ondulares y las velas encendían, y como no había electricidad en esa época, hacía un movimiento más hermoso todavía porque jugaban con las sombras y el efecto de luces de las velas, ¿ya? Entonces es una danza que viene de esa época, de una época en donde que no existen vestigios, pero sí sabían que habían muñecas de barro cocido y les ponían velas alrededor. También existe la danza del bastón, ¿ya? La danza del bastón, generalmente, lo que se dice, que viene desde los hombres, ¿ya? Particularmente, se habla de que esta danza del bastón viene de un arte marcial masculino, que practicaban ellos para protegerse con los bastones, peleaban, luchaban con estos bastones que eran gruesos y eran de madera obviamente mucho más gruesa. Y era netamente este arte marcial masculino, ¿ya? Pero con el tiempo fue adaptado a las mujeres y las mujeres lo empezaron a utilizar dentro de la danza. El traje típico de esta danza sería un bastón de madera y una túnica generalmente de color blanco bastante ancha. Y esta túnica lleva alrededor de la cadera un pañuelo. ¿Para qué es el pañuelo? Para marcar los movimientos de cadera del saidi, del ritmo saidi, ¿ya? ¿Siempre se baila con el ritmo saidi esta música? Sí, siempre se baila con el saidi. Cosa importante, el saidi es un baile en honor a la tierra. Entonces, cuando uno lo baila, tiene que hacerle honor a la tierra. ¿Y cómo se hace honor a la tierra? Con pequeños golpecitos de los pies, ¿ya? Que uno va golpeando el suelo cuando va bailando y va marcando el saidi, ¿ya? Es como que esta danza tiene mucho que ver con el chakra raíz, con el chakra 1, el que vimos al principio, porque tiene que ver con la tierra, con el suelo, con un ritmo folclórico, tiene que ver con la fuerza, con el control, con elegancia, pero a la vez fuerza, de la fuerza que viene de la tierra, ¿ya? Así lo tienen que sentir, porque es una danza que es como que estás defendiendo algo, pero a la vez lo estás defendiendo con una elegancia, ¿ya? Porque de ahí viene esta danza, de defender, es un arte marcial que lo ocupaban para defender. Dentro de las danzas árabes existe el registro histórico que había mujeres que bailaban con sables, ¿ya? Con uno o dos sables. Esta foto es muy de esa época, en un cuadro del francés Jean-Léon Gérôme. Es un ejemplo en donde la bailarina baila con dos sables,
Y son los pocos ejemplos que hay de que sí se bailaba con sable. Entonces, se cree que las mujeres tomaban los sables de los visitantes que estaban y en son de hacer acrobacia empezaron a implementarlo en la danza hasta que llegaron a implementarlo para hacer pirueta, para hacer show, para hacer parte del espectáculo en la danza, ¿ya? Y de ahí viene este cuadro que es un cuadro del orientalismo. Después de eso, con el paso de los años, lo empezaron a introducir en la danza como parte de uno de los elementos de la danza. Esa es una de las creencias que hay, ¿ya? También dentro de las danzas árabes está el uso de crótalos o chinchines, ¿ya? Acá hay una bailarina que está bailando, una bailarina muy antigua, que se llama Dalí. El uso de crótalos, chinchines, címbales, finger, timbales, zigzag, tiene cualquier nombre, pero acá en Chile le decimos crótalos, casi todas, ¿ya? Casi todas le decimos crótalos, o sea, no... Se utiliza el dedo pulgar y el del corazón, ¿ya? Para tomar estos crótalos. Dentro de lo importante que podríamos decir, hay diferentes calidades de crótalos actualmente. Están los crótalos que son para practicar solamente o para hacer coreografías de fantasía con las alumnas cuando recién están empezando, cuando son unos crótalos baratos que no cuestan más de 10.000 pesos. Están podríamos decir, los crótalos de 20.000 pesos, que son más o menos algo un poquito mejor. Y sobre 45 ya estamos hablando de un crótalo más profesional. De hecho, tienen diferentes sonidos. El primero, el que es más barato, suena como un verdadero plato, como cuando hacíamos protestas con la olla y los dos platos. Suena súper feo, ¿ya? Esos crótalos bien económicos. Pero hay que entender que no siempre, cuando tenemos un grupo grande de alumnas, y los tenemos que comprar por mayor porque tenemos que armar una coreografía. No podemos comprar a los profesionales, sobre todo para alumnas que están recién empezando. ¿Por qué? Porque no da el presupuesto o porque tampoco saben si ese va a ser es el elemento que más les va a gustar. Entonces, para empezar, anda súper bien un crótalo económico y para practicar, ¿ya? Eh, Se dice que antiguamente los crótalos eran de madera, ¿ya? Eran semejantes a las castañuelas, ¿ya? Y con el tiempo pasaron a ser de metal. Y se usa en muchas piezas egipcias folclóricas y libanesas. Se utilizaba mucho por las bailarinas que eran las gitanas. ¿Se acuerdan que lo pasamos en la materia? Las bailarinas gitanas, las que cantaban, recitaban poesía, contaban historias, y eran bastante cultas y ellas estaban en las plazas bailando. Esta bailarina usaba mucho crótalo. Se requiere de una destreza única porque no tan solo tú tienes que coordinar tu cuerpo, sino que tienes que coordinar el ritmo de los crótalos en tus manos. Eh, Se requiere mucha práctica y coordinación del cuerpo, sí, así es, para ir dominando el ritmo y las secuencias coreográficas, porque no es fácil. Dentro de los ritmos de danza oriental, nosotros pasamos y estuvimos hablando de las familias de los ritmos del Mahmoudi, ¿ya? Eso estuvimos hablando el otro día, que son estos ritmos que están acá abajo, que son el Saidi, el Falá, el Mahmoudi, hay un Mahmoudi Baladi y un Mahmoudi Kabir. De eso estuvimos hablando el otro día. Pero también existe la familia de los otros ritmos, que son los guabas, ¿ya? Estos ritmos son esta familia que está aquí, uno, dos, tres, cuatro, son cuatro. Y abajo está el ritmo Mahmudi. Aquí está más fácil ahora interpretado porque está dun, tac, ya por ejemplo, dun, tac, tac. Entonces es más fácil verlo así porque cuando se los pongo en el pentagrama, a veces es más difícil leer los dun y los tac porque hay que ver que tiene la corchea arriba, abajo, entonces es más complicado, más fácil así, ¿ya? Pero después los vamos a escuchar con música y los vamos a interpretar, ¿ya? Eh, Hay diferentes escuelas del estudio de danza con crótalos, ¿ya?
Dentro de la escuela del estudio de danza con crótalo están los ritmos que tiene la Suja y la Salimpur, los tiene ya pautados y los tiene con los crótalos. Voy a tratar de buscarlos, porque yo los tenía guardados. Y estos ritmos ya vienen listos y uno solamente los ensaya arriba, ¿ya? Pero también uno puede tomar los ritmos, los baladíes, los que uno quiera. Hay muchas canciones que ya tienen el crótalo. Entonces uno puede poner arriba de esa canción el crótalo de uno para empezar a practicar y que no sea tan difícil. ¿Te has fijado que hay canciones que ya tienen el crótalo? Entonces ahí tú simplemente escucháis y empezáis a practicar con tu crótalo para que no se te haga tan difícil llegar el ritmo al principio. ¿Por qué? Porque se hace muy difícil. Entonces lo mejor es empezar a escuchar un ritmo que ya tenga un crótalo arriba y comenzar a hacer el paso básico, ¿ya? Paso básico de bailarina y empezar a hacer ese paso básico en el puesto y ir girando, ir cambiando de posición los brazos. Ahí les voy a explicar después cómo se hace para poder enseñarle a alguien, porque el crótalo es uno de los elementos más difíciles y no todas las bailarinas lo saben utilizar. Es bastante más complejo y a no todas las bailarinas les gusta, ¿ya? Entonces, en cuanto a los ritmos, eso sería la información. Ahora vamos a pasar a... Alguien me habló. Alguien me habló. Sí, pues se puede hacer, pues. A ver, voy a abrir aquí para que conversemos. Ya. Sí, me estaban preguntando, ¿se puede pegar con el bastón en el suelo en el side? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es en honor a la tierra. Se puede golpear en el suelo, se puede patear el bastón, se puede girar, se pueden hacer giros con el bastón, hacer cambre hacia atrás, se puede tomar, saltar, se puede lanzar al aire y se puede tomar, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Con el sable es más difícil tirarlo al aire y tomarlo, porque pucha que duele. El sable solamente se va poniendo sobre la cabeza, sobre el pecho, sobre la cadera. Y lo lindo del sable es que se hace mucha técnica de suelo, mucho suelo. ¿Ya? Con el bastón es como más acrobacia, porque hay que entender que viene de un arte marcial. Entonces la gracia es hacer acrobacia, porque viene de ahí. Con la danza del candelabro, si hacemos un resumen, es jugar el juego de las sombras. Movimiento ondulante, movimiento suave. Eso es. Y con los crótalos, lo ideal es tomar para empezar una canción que ya tenga crótalos para poder seguir el ritmo ya que tenga la bailarina, para que no se te haga tan difícil. Porque nosotros no somos como las otras bailarinas, que hay bailarinas profesionales que pueden dedicar muchas horas a estar en práctica de danza. A veces nosotros no podemos, entonces buscamos una música que tenga crótalo, la escuchamos, nos familiarizamos con ella, nos sentamos por ahí y nos empezamos a marcar los dedos. Si no tenemos crótalo, marcamos los dedos así solitos, así, dun tac, tac, dun tac, dun tac, tac, dun tac, porque a veces tampoco uno tiene crótalo. Entonces, pero uno lo practica así, con el dedo gordito, pulgar, y el del corazón, ahí, dun tac, tac, dun tac, dun tac, tac, dun tac, y ahí uno va practicando. Con los crótalos que hay que tener cuidado de no acercarlo al pelo. Ya a mí ya me ha pasado que estoy bailando y me creo la linda y me hago así para asomarme el pelo y se me enredó el crótalo en el pelo. Y hasta ahí llegó mi baile con crótalo. No tienen que acercarlo a su cabello. Ya me pasó bailar. Ya, ahora vamos a